Mi nombre es Clarice. Tengo 32 años y estoy viva por pura misericordia. No estoy siendo dramática, estoy siendo honesta. Y la honestidad es todo lo que me queda ahora, después de todo lo que he pasado. Vivo aquí en Porto Alegre, en un condominio cerrado en el barrio Menino Deus, donde las casas son todas iguales, con sus pequeños jardines y garajes separados. Es el tipo de lugar donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde las cortinas permanecen demasiado abiertas y los ojos demasiado atentos. Cuando me mudé aquí, a los 28 años, pensé que sería el lugar perfecto. Pensé mal, muy mal. Todo comenzó mucho antes de eso, sin embargo. Todo comenzó cuando tenía 7 años de edad y Fernanda apareció en mi vida como la mejor cosa que podía haberle sucedido a una niña solitaria. Conocí a Fernanda en la escuela municipal Anchieta, en un lunes lluvioso. Ella llegó tarde a clase, con una mochila rosa y tenis blancos, que mi corazón inmediatamente envidió. No, espera. Mi corazón no envidiaba. Era el corazón de ella el que envidiaba el mío. Solo que aún no lo sabía. Ella se sentó a mi lado porque estaba vacío. La profesora Marcia le pidió que se presentara y Fernanda se puso tímida, susurrando su nombre como si fuera un secreto. Me pareció hermoso. En el recreo, ella comió galletas conmigo. Después de 2 semanas éramos inseparables. Fernanda venía de la zona rural de Viamão, un lugar simple donde su madre trabajaba como empleada doméstica y su padre era ausente. Ella vivía en una casa de alquiler cerca de la escuela, y yo vivía en un apartamento con mis padres en un barrio mejor. Nunca pensé que eso importara. Nunca pensé que importaría tanto. A los 10 años, yo usaba un uniforme escolar con un broche de estrella. Fernanda pidió usar uno igual. Yo le compré un broche de estrella. A los 11 yo aprendí a hacer trenzas. Fernanda quería aprender conmigo. A los 12 recibí un regalo de cumpleaños que era un diario con candado. Una semana después, Fernanda tenía uno idéntico. Mi madre lo encontró tierno. Yo también lo encontraba tierno. Era solo amistad, ¿verdad? 2 niñas que se adoraban. Pero había algo diferente en cómo Fernanda me miraba. Había una intensidad que no podía nombrar cuando era niña. Era como si me estudiara, como si yo fuera un mapa y ella estuviera intentando memorizar cada calle, cada curva, cada detalle. Ella no solo quería ser mi amiga, ella quería ser yo. Comencé a notarlo de verdad a los 13 años, cuando empezamos en la educación media en el Colegio São Judas. Mi cuerpo comenzó a cambiar, y el suyo también, pero de formas diferentes. Yo había desarrollado curvas más temprano. Mi cabello era más liso, naturalmente rubio en algunas mechas. Mis ojos eran café claro. Fernanda tenía cabello más rizado, ojos café oscuro, cuerpo más cuadrado. Nada de malo en eso, nada de malo en nada. Pero para Fernanda todo era malo. Todo era injusticia. Ella comenzó a alisar su cabello con cepillo progresivo. Pidió dinero prestado a su madre para comprarse luces en la peluquería donde yo iba. Comenzó a usar los mismos tonos de ropa que yo usaba. Y lo que era tierno cuando teníamos 10 años, esa imitación, comenzó a parecer obsesivo. Mi mejor amigo de esa época, un chico llamado Bruno, que se sentaba a mi lado en biología, lo notó antes que yo. Clarice, ¿no te parece extraño cómo ella quiere parecer como tú? Me preguntó un día, mirando a Fernanda al otro lado de la clase, que estaba usando exactamente el mismo color de blusa que yo ese día. Es solo amistad, respondí, pero comencé a fijarme. Realmente comencé a fijarme. Y cuanto más me fijaba, más obvio se volvía. Cuando yo me cortaba el cabello, Fernanda se lo cortaba igual. Cuando yo recibía un regalo valioso, ella le pedía a su madre que comprara algo similar. Cuando yo comenzaba a frecuentar la casa de un chico llamado Rafael, Fernanda encontraba la forma de estar allí también. Y no era solo estar,
era estar cerca de él, tocando su brazo mientras reía, sentándose a su lado en el sofá, dejando que su mano rozara su pierna. Rafael no resistió. Nadie resiste. 3 semanas después de que él me besara por primera vez, detrás de la piscina del club, Fernanda se había besado con él en una fiesta. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Recuerdo buscarlo en la fiesta. Recuerdo verlo saliendo del baño, con su pintalabios manchado en la boca. Recuerdo que ella me sonrió con una sonrisa que no era inocente. Nunca olvidé esa sonrisa. Cuando enfrenté a Fernanda, ella lloró. Lloró de verdad, lágrimas en cascada, diciendo que no sabía que él era importante para mí, que no quería lastimarme, que fue un accidente, que él la besó primero, que. Mis amigas, sí, tenía más amigas, dijeron que ella estaba siendo extraña, que quizás ya no era una buena idea que estuviera tan cerca de mí, pero yo perdoné. Siempre perdonaba a Fernanda. Era como un reflejo, como si hubiera algo dentro de mí que no podía sostener rabia hacia ella, incluso cuando se lo merecía. Mi madre, Ana Claudia, una mujer sabia, que Dios bendiga, se sentó conmigo una noche y me preguntó si estaba segura de que quería continuar amistad con alguien que me había lastimado de esa manera. Recuerdo mi respuesta, porque fue profética. Mamá, parece que ella me necesita de una manera que no puedo abandonarla. Es como si fuera responsable de ella. Mi madre respiró profundo y me abrazó. Hija, cuidado. A veces, el peso que cargamos por otros es mayor que nosotros. No escuché. Debería haber escuchado. Entramos en la universidad. Yo estudié administración en la UFRG. Fernanda estudió administración también, en la misma universidad, pero entró un año después por no haber pasado la primera vez. Esa fue la primera gran humillación para ella que presencié. Cuando salieron los resultados y vio que quedaba fuera, lloró por horas. Recuerdo estar en su apartamento, el que su madre había alquilado para ella cerca del campus, y simplemente verla desmoronarse. «Iba a entrar contigo», susurró, y había tanto dolor en su voz que fue imposible no sentirme culpable por estar entrando y ella no. Cuando entró al año siguiente, las cosas cambiaron nuevamente. Ella conoció a una chica en la universidad llamada Leticia. Leticia era gordita, muy alegre, muy auténtica. Leticia no copiaba a nadie. Leticia era original. Y cuando Fernanda me la presentó, sentí alivio. Pensé, finalmente, ella tiene a alguien además de mí. Yo también tenía a alguien además de ella. Su nombre era Daniel, y era hermoso, inteligente, gentil. Lo conocí en una disciplina de teoría de las organizaciones. Él era veterano. Se ofrecía para responder dudas de los estudiantes nuevos. Y cuando levanté mi mano para preguntar, nuestros ojos se encontraron por un instante que pareció eternidad. Daniel tenía cabello negro bien cuidado, ojos verdes raros de ver en persona, piel clara. Tenía esa manera de hablar que hacía que cualquier cosa pareciera importante. Era hijo de 2 médicos. Vivía en un apartamento cerca de la universidad. Tenía un carro que no era nuevo, pero era suyo. Él era todo lo que mi corazón de 20 años quería ser o estar cerca. Comenzamos a salir 3 meses después. El día en que él dijo, «Clarice, quiero conocerte de verdad», mi mundo ganó colores. Fernanda conoció a Daniel en una noche de viernes, cuando vino a mi apartamento sin avisar. Yo estaba saliendo para encontrarme con él, y ella estaba dentro de casa con una expresión que no podía descifrar. La había visto, es verdad, durante la semana. Venía a mi casa casi todos los días después de que había entrado a la universidad. Pero esa noche fue diferente. «¿Quién es este?», preguntó cuando me vio arreglada, con un vestido nuevo, cabello suelto. «Alguien especial», respondí. Y esa respuesta la lastimó de una manera que fue demasiado física para información simple.
Invité a Fernanda a venir conmigo. Ella aceptó. En el bar donde nos encontramos con Daniel y sus amigos, Fernanda se transformó, literalmente. Ella usaba un vestido igual al mío, pero logró parecer que era el suyo. Reía más fuerte de lo normal. Tocaba el brazo de Daniel cuando hablaba con él, como si estuvieran compartiendo un secreto. Cuando él y yo íbamos a bailar, ella miraba la pista como si quisiera estar allí también, como si hubiera una injusticia tan grande que él estuviera bailando conmigo y no con ella. «Tu amiga es intensidad», susurró Daniel en mi oído mientras bailábamos. «Lo sé», respondí, y sentí el peso de esa frase en toda mi vida. Los años pasaron, la universidad se fue. Yo tenía 25 años, Daniel tenía 27, y estábamos pensando en vivir juntos. Fernanda estaba trabajando en una oficina de consultoría financiera, el mismo sector que yo, pero en una empresa más pequeña, con un salario menor, en un puesto menor. Estaba bien en el aspecto profesional, pero algo en su vida personal parecía faltar. Ella no tenía novio fijo, tenía casos, tenía besos, tenía hombres que dormían en su apartamento, pero nadie que se quedara más de algunas semanas. Yo había creído que después de tantos años, esa obsesión de infancia, esa manera extraña de imitarme, había pasado, que Fernanda había crecido y encontrado su propia vida. Estaba completamente equivocada. Ella solo había aprendido a esconderlo mejor. En diciembre de 2022, Daniel y yo compramos un apartamento en un condominio cerrado llamado Residencial Amálgama, en el barrio Menino Deus. Tenía piscina, tenía gimnasio, tenía portería con seguridad, tenía ese aroma de seguridad que hace que las personas gasten más dinero del que deberían. Obtuvimos un descuento porque conocíamos al corredor, así que fue posible hacer la inversión. 3 meses después de mudarnos, era marzo de 2023, Fernanda apareció en mi puerta. «Clarice, te caerás hacia atrás cuando te lo cuente», dijo, sosteniendo una caja de mudanza con esa sonrisa que conocía desde los 13 años. «¿Qué?», pregunté, ya sintiendo ese hormigueo que sigue a las malas premoniciones. «Me mudé aquí también. Comencé a buscar lugar aquí el mes pasado porque pensé que sería genial estar cerca y encontré un apartamento en el mismo edificio que ustedes. Está en reforma, pero en 3 meses queda listo». El mundo se detuvo. Quería decir algo. Quería decir: «Fernanda, por favor, no hagas esto. Por favor, encuentra otro lugar». Pero las palabras no salieron. Las palabras nunca salían con Fernanda. Daniel salió de la habitación en ese momento y vi sus ojos encontrarse a través del reflejo en el espejo de la sala. Lo vi medir la situación. Lo vi estar consciente de que algo no era normal en su presencia en nuestras vidas. «Fernanda se muda aquí también», expliqué, y mi voz salió plana, sin emoción. «¡Qué genial!», dijo Daniel, con ese tono que significaba exactamente lo opuesto a genial. El apartamento de Fernanda quedó listo en junio. Ella vivía en el 302. Nosotros vivíamos en el 406. Mismo edificio, misma escalera, mismos elevadores, mismos vecinos. Y fue a partir de junio que Fernanda comenzó a aparecer en mi casa todos los días. No era raro, no era ocasional. Era un patrón que se estableció como una ley natural. Ella llegaba después del trabajo, cuando Daniel aún no había llegado. Se quedaba en mi apartamento, sentada en el sofá, a veces viendo televisión, a veces solo hablando sobre su día, sobre los hombres que conocía en aplicaciones de citas, sobre cómo le gustaría tener una vida como la mía. Y luego, todo cambia. Ella comenzó a traer pasteles. «Hice anoche», decía, ofreciendo una caja de cartón con un pastel casero adentro. «Chocolate con brigadeiro, tu receta favorita, ¿no es?». Y yo comía. Porque es un poco extraño rechazar comida casera que alguien hace para ti. Porque educación, porque era mi amiga de infancia, porque,
Adoré, decía, y era verdad. Los pasteles eran deliciosos, perfectamente hechos, perfectamente envenenados. No lo sabía, por supuesto. El primer pastel fue un lunes. No noté nada diferente, nada nuevo. Solo comí, agradecí y ella se fue. Martes, otro pastel. Miércoles, otro pastel. De jueves a domingo, ella aparecía todos los días con un nuevo pastel. Diferentes sabores: chocolate, zanahoria, fresa, chocolate con plátano. Ella había encontrado una rutina de ir a la panadería de la calle antes de venir a mi casa, o eso es lo que creía. Después, descubrí que los hacía en casa, en la cocina de su apartamento, 3 pisos debajo del mío. Daniel comenzó a quejarse, no del pastel en sí. Los hombres normalmente aman el pastel, sino de la frecuencia, de su presencia. Clarice, tu amiga está aquí todos los días. ¿No es extraño?, preguntó un día cuando Fernanda se había ido. Ella está sola, respondí. No tiene familia aquí en Porto Alegre, solo la madre que está en Viamão. Creo que se siente solitaria. Ella no es tu responsabilidad, dijo Daniel, con esa dureza que a veces aparecía en su voz cuando estaba frustrado. Pero lo era. De alguna manera que no podía explicar, Fernanda era mi responsabilidad. En octubre de 2023, casi 4 meses después de que Fernanda se mudara, las cosas comenzaron a ponerse extrañas de una manera diferente. Daniel llegaba a casa y encontraba a Fernanda allí. Eso por sí solo no era novedad. Pero había algo en su manera que había cambiado, una forma más deliberada de moverse, una risa más aguda, más calculada, una aproximación que era milímetro a milímetro y que solo toleraba porque negarlo sería reconocer que percibía lo que estaba sucediendo. Ella comenzó a salir del baño con ropa más ajustada. Comenzó a tener conversaciones con Daniel que duraban más tiempo del necesario. Comenzó a tocar su brazo mientras hablaba, su hombro, dejando la mano allí demasiado tiempo. Esta cerveza está optimista. Ven aquí, bebe un sorbo de la mía, dijo una noche, ofreciéndole su botella a Daniel, que la tomó sin pensar. Cuando él entendió que aquello había sido sensual, cuando vio que yo había visto, la incomodidad tomó su rostro. Daniel es un buen hombre. No es perfecto, nadie lo es, pero es honesto. Esa noche, después de que Fernanda se fue, se sentó conmigo y tuvo una conversación difícil. Clarice, me agrada tu amiga como persona, pero hay algo en ella que me hace incómodo. Hay algo posesivo, hay algo que parece que está compitiendo contigo, pero de una manera que no tiene sentido para mí. ¿Lo notas? Estaba comiendo un pastel que Fernanda había traído ese día, chocolate blanco con coco, perfectamente hecho, y escuché la pregunta de Daniel como si viniera de muy lejos, como si estuviera hablando desde el otro lado de una pared de vidrio que me separaba del mundo. No sé, mentí. A veces es un poco intensa, pero nada más. Pero sabía muy bien. Esa noche, por primera vez en toda esta historia, pensé en alejarme de Fernanda. Pensé en bloquear su número, en no responder sus mensajes, en cambiar la contraseña del apartamento. Pensé en decir: Fernanda, esto tiene que parar. Pero no hice nada de eso. En su lugar seguí comiendo los pasteles. Noviembre de 2023. El clima en Porto Alegre comenzaba a calentarse. Yo tenía 30 años de edad y mi cuerpo comenzó a hacer cosas extrañas. Primero fue el insomnio. Yo dormía perfectamente bien antes. Daniel bromeaba que yo dormía en cualquier lugar, que tenía el sueño profundo. De repente, no podía dormir. Me quedaba en cama, mirando al techo, viendo sombras que se movían en la esquina del cuarto. Daniel dormía a mi lado, ronquidos leves que solo lo calmaban a él, y yo estaba allí, despierta, esperando por nada que nunca llegaba. ¿Estás bien?, preguntaba Daniel cuando despertaba en medio de la noche y veía que estaba despierta. Solo insomnio, respondía.
Debe ser estrés del trabajo. Pero no era estrés. El estrés tiene cara. El estrés tiene causa. Esto no tenía nada. Era solo un vacío que parecía estar dentro de mi pecho, expandiéndose. Luego vinieron los sueños. Pero llamar sueños era una descripción insuficiente. Era como si alguien, estuviera intentando hablarme mientras dormía. Como si hubiera una presencia en mi mente que no era exactamente yo. En los sueños siempre estaba en un lugar oscuro. No era un lugar específico. A veces era una habitación, a veces era un bosque, a veces era solo oscuridad. Y había sombras, muchas sombras. Me rodeaban, tocaban mi cara, tiraban de mi cabello, susurraban cosas que no podía entender. Y en medio de todo eso, había un rostro que reconocía, pero no quería reconocer. Fernanda. En el sueño, ella sonreía para mí, y esa sonrisa contenía tanta maldad, tanta hambre, que despertaba sudando, con el corazón acelerado, incapaz de respirar bien por algunos segundos. Comencé a despertarme gritando. La primera vez que sucedió fue un martes, alrededor de las 3 de la mañana. Desperté con un grito saliendo de mi garganta, un grito que venía de tan adentro que no parecía mío. Daniel despertó asustado, encendió la luz, me abrazó, preguntó qué estaba pasando. Pesadilla, dije, aún temblando. Solo una pesadilla. Pero era más que eso. Era como si algo estuviera tirando de mi alma mientras dormía, como si hubiera cordas invisibles atadas a mí, jalándome hacia abajo, hacia un lugar oscuro donde Fernanda estaba esperando. Las pesadillas aumentaron en frecuencia, todas las noches, a veces 2, 3 veces en la misma noche. Daniel comenzó a dormir menos, comenzó a preocuparse, comenzó a sugerir que fuera a una doctora. Quizás sea ansiedad, dijo. Quizás necesites medicación. Fui al doctor. Me hicieron análisis de sangre, todo estaba normal. Me hicieron resonancia magnética, todo estaba normal. Hablé con una psicóloga. Ella dijo que podría ser estrés, que debería meditar, que debería establecer una mejor rutina de sueño. Nadie percibió que algo sobrenatural estaba sucediendo. ¿Y cómo podrían? ¿Cómo explicas a alguien que está siendo atacada todas las noches por entidades que no puedes ver? ¿Cómo explicas que tu cuerpo se está debilitando? Tu cabello comenzó a caerse, tus uñas se están rompiendo. ¿Cómo explicas que te estás desapareciendo? Porque eso era lo que estaba sucediendo. Lentamente, de manera imperceptible al principio, luego de manera demasiado obvia, me estaba desapareciendo. Mis colegas de trabajo comenzaron a notarlo. Había perdido 4 kilos en 2 meses. Mis ojeras eran tan profundas que parecían moradas. Mi brillo estaba desapareciendo. Mi energía, la manera que tenía de ser siempre la persona más alegre en la sala, comenzó a desvanecerse. ¿Estás bien, Clarice? Mi jefe, Beatriz, preguntaba todas las semanas. Parece que no estás bien. Y sonreía forzadamente y decía que estaba bien, que era solo una fase, que pronto pasaría. Pero no pasaba. En diciembre, Daniel sugirió que quizás necesitáramos un tiempo de pareja, que quizás Fernanda necesitaba entender que no podría estar en nuestra casa todos los días, que quizás lo que había interpretado como lealtad a una amiga era, en realidad, una falta de límites saludables. No puedo pedirle que se vaya, dije, y estaba llorando. Lloraba mucho en esa época. Lloraba sin razón, lloraba por todo. Lloraba porque no tenía fuerzas para no llorar. ¿Por qué no?, preguntó Daniel, y había frustración en su voz. Clarice, eres una mujer fuerte, eres inteligente. ¿Por qué dejas que esta persona tome control de tu vida? No sabía cómo explicar, porque lo que estaba sintiendo no tenía explicación racional. Era como si Fernanda tuviera un gancho en mi alma, como si me hubiera atrapado de una manera que no podía soltarme.
Simplemente no puedo, susurré. Daniel respiró profundo. Entonces necesitamos terminar. El mundo se desmoralizó. Había pasado una semana desde que Daniel se había ido de la casa. Yo no estaba yendo al trabajo. Estaba en cama, la mayor parte del tiempo, observando las sombras. Las sombras ahora eran constantes, incluso de día. Se movían en la esquina de mi ojo, desaparecían cuando miraba directamente, reaparecían tan pronto como giraba la cabeza. Fernanda aún venía, todos los días. Ahora que Daniel se había ido, ella se quedaba por horas. Ella cuidaba de mí, decía cosas como necesitas comer, necesitas beber agua, mientras su presencia drenaba todo lo que era vida de mi ser. Quiero que estés conmigo, susurró un día cuando estaba acostada en la cama, casi durmiendo. Siempre, para siempre. Y esas palabras me aterrorizaron de una manera que era demasiado física. En un martes de diciembre, ni siquiera estoy segura de qué día específicamente era, estaba sola en casa. Fernanda se había ido. Daniel aún no había venido a buscar sus cosas que había dejado atrás. Yo estaba en la sala, en una especie de estado catatónico, cuando escuché un ruido. Era un ruido que parecía venir de la puerta de Fernanda. No, espera. La puerta de Fernanda estaba 3 pisos abajo, pero escuchaba ese ruido. Lo escuchaba tan bien como escucho mi propio corazón. Esa noche, sin pensar muy bien en lo que estaba haciendo, sin pensar bien en nada realmente, me puse una blusa, salí de mi apartamento, entré en el elevador y bajé al 3er piso. La puerta del apartamento de Fernanda estaba abierta. No estaba desbloqueada. Estaba abierta como si alguien hubiera olvidado cerrarla, o como si alguien estuviera llamándome. Entré. El apartamento de Fernanda era similar al mío. Mismas dimensiones, misma disposición, pero completamente diferente. Donde mi apartamento era claro, bien iluminado, con plantas y cuadros en las paredes, el suyo era oscuro. Las cortinas estaban todas cerradas. Había un olor que no podía nombrar. No era malo exactamente. Era solo pesado. Era solo equivocado. Mi cuerpo comenzó a temblar cuando entré a la sala. Podría haber permanecido allí. Debería haber salido. Pero en su lugar, continué hacia la habitación. En la habitación de Fernanda había un altar. Digo altar, porque no sé cómo describirlo de otra forma. Era un mueble bajo, cubierto de tela negra, donde había varios objetos dispuestos con una precisión que era clarísima en su intención. Había velas que ya habían quemado. Muchas velas. Había un espejo. Había flores que estaban muertas, resecas. Había botellas con líquidos coloridos. Y había una maceta grande, de cerámica blanca, donde había tierra roja, casi negra. La tierra parecía pesada, como si tuviera peso más allá de su material. La tierra parecía respirar, y en el fondo de la maceta, semienterrada en la tierra, había una fotografía. Mi fotografía. No era cualquier fotografía. Era una foto mía que había desaparecido meses atrás. Tenía un álbum de fotos antiguas, impresas de antes de que todo fuera digital, y faltaba una. Había buscado durante horas, pensando que se había caído detrás del mueble. Esa fotografía estaba en mi rostro durante mi cumpleaños de 25 años, cuando estaba radiante, cuando aún brillaba. Ahora esa fotografía estaba en la tierra. Comencé a gritar. Comencé a tomar fotos con mi celular, fotos del altar, fotos de la maceta, fotos de la tierra. Mis manos temblaban tanto que las fotos salieron temblando y fuera de foco. Mi cuerpo entero temblaba. Era como si esa tierra estuviera llamándome, jalándome hacia adentro. Era como si tuviera vida propia, como si estuviera respirando, como si estuviera esperando algo. Por mí.
tomé mi foto. El momento en que mis dedos la tocaron, la tierra comenzó a moverse. Juro por Dios que se movía. Giraba lentamente dentro de la maceta, como si hubiera alguien allá abajo, moviéndola. Sentí mi cuerpo entero helado. Sentí mi corazón en mi garganta. Sentí que algo muy, muy malo estaba sucediendo. Corrí. Salí del apartamento de Fernanda aún sosteniendo la fotografía, aún con mi celular en la mano. Subí a mi apartamento en el elevador, respirando como si hubiera corrido una maratón. Cerré la puerta con todos los cerrojos. Mi cuerpo entero comenzó a convulsionarse. Caí al piso de la sala, aún sosteniendo esa fotografía, y comencé a llorar de una manera en que nunca había llorado antes. Era un llanto que venía de un lugar que no era mío, que no era humano. Era el llanto de alguien que estaba percibiendo que había sido marcada, maldita, enterrada en vida en tierra de cementerio. Pasé toda la noche sosteniendo las fotos. No dormí. No pude. Esas sombras que tanto me visitaban ahora parecían más cercanas, más reales, más hambrientas. Por la mañana, aún en estado de choque, escribí en Google: brujería, tierra de cementerio, ritual, magia negra. Los resultados fueron muchos, y todos tenían mucho sentido. Encontré mención a trabajos de perdición, a rituales hechos específicamente con tierra de cementerio para destruir la vida de alguien, para alejar a esa persona de amigos, de familia, de amor, para causar locura, sufrimiento, muerte lenta, para enterrar a alguien en vida. Mis rodillas se doblaron. Ese mismo día escribí en Google: terreiro en Porto Alegre. Encontré cientos. Estaba desesperada. Estaba con miedo, estaba sangrando, literalmente. Comencé a tener sangrado nasal sin parar, algo que nunca había sucedido antes. Mi nariz sangraba y yo sangraba, y esa tierra en mi pensamiento continuaba respirando. Llamé a Daniel. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que alguien me escuchara. Daniel, necesito que vengas a casa. Algo muy malo está sucediendo. Llegó en 45 minutos. Cuando abrí la puerta, vio mi rostro. Demasiado delgado, ojeras moradas, nariz sangrando, y algo cambió en él. Algo que era protección volvió a la superficie. ¿Qué demonios te está sucediendo?, preguntó, entrando rápido a la casa. Le mostré las fotos. Le mostré la tierra que estaba en mi celular. Conté todo. Sobre los pasteles, sobre los sueños, sobre las sombras, sobre el altar, sobre la fotografía enterrada en tierra de cementerio. Daniel escuchó, y cuando terminé, hizo algo que no esperaba. Tomó mi rostro con ambas manos y dijo: vamos a resolver esto, pero necesitas tener fe. Necesitas creer que estarás bien. En ese momento necesitaba creer en algo, cualquier cosa. Existe un lugar, dijo, que mi abuela frecuenta desde hace años, un terreiro. Ella dijo que existen personas allí que entienden estas cosas, personas que trabajan con energía, con espiritualidad, personas que pueden ayudar. Ese terreiro se llamaba Casa de Ogum. Quedaba en un barrio periférico de Porto Alegre, en una calle que no conocía. Era una casa antigua, pintada de blanco y azul, con símbolos que no comprendía en la puerta. Había una pequeña campana para llamar. Cuando entré por primera vez, sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. Un señor mayor vino a recibirnos, Pai Euclides. Tenía ojos que parecían vivos, de una manera que pocos ojos lo son. Tenía cabello blanco como algodón, piel que había sido quemada por muchos soles, manos que temblaban ligeramente cuando me tocó los hombros. Hija, dijo en una voz que estaba hecha de tierra y raíces, traes mucho peso contigo. Muy, muy mucho peso. Comencé a llorar. Lloraba en sus hombros. Un hombre que era prácticamente un extraño, mientras me abrazaba como si supiera exactamente quién era yo y exactamente qué estaba sufriendo. Fui atacada, susurré.
Una amiga. Ella hizo magia negra en mí. Pai Euclides me apartó para que pudiera mirar mi rostro. «Muéstrame», dijo. Le mostré las fotos, le mostré el celular, expliqué cada detalle de la maceta, de la tierra, de la fotografía. Pai Euclides observaba con atención, con una concentración que era casi física. Cuando terminé, él respiró profundo. «Esto es fuerte, hija, muy fuerte, pero aún estás viva, aún estás aquí. Eso significa que tienes una fuerza que ni siquiera tú conoces. Eso significa que aún tienes protección de fuerzas mayores». «¿Qué es esa tierra?», pregunté. «Tierra de cementerio», explicó Pai Euclides. «Es uno de los materiales más pesados que existen en el trabajo de magia negra. Representa muerte, luto, separación, perdición. Cuando entierras una fotografía de alguien en esa tierra, estás literalmente enterrando a esa persona. Estás mandándola a un lugar de oscuridad». Mi cuerpo se convirtió en hielo. «¿Cuánto tiempo toma?», pregunté. «Depende de la fuerza del trabajo, depende de la intención de quien lo hace, depende de si la persona atacada tiene protección espiritual. ¿Tienes familia que rece por ti?». Mi madre había muerto cuando tenía 28 años. Un accidente de auto que destruyó mi vida por 2 años. Mi padre se casó nuevamente y se mudó a Río. Mi abuela oraba todos los días. Oraba por mí, oraba por mi abuela, oraba por todo el mundo. «Mi abuela», dije, «mi abuela reza mucho». «Tu abuela probablemente salvó tu vida», dijo Pai Euclides. «Tu abuela y cualquier cosa buena que tengas guardada en tu corazón». En los próximos meses, Pai Euclides hizo trabajos conmigo. Baños con hierbas cuyos nombres no sabía, deshumaciones con salvia y romero, rituales donde estaba cubierta con paños blancos mientras él rezaba en un idioma que no comprendía, pero que tocaba mi alma de una manera que nada más tocaba. Gradualmente, las sombras comenzaron a desaparecer. Gradualmente, mi cuerpo comenzó a recuperarse. Gradualmente, comencé a tener noches de sueño. Pero el camino era difícil. Había noches en que las pesadillas volvían, noches en que despertaba gritando. Había días en que sentía la maldad aún presionando contra mi pecho, esperando una abertura, una falla en mi protección, para volver. Pai Euclides dijo que eso era esperado. «La magia negra no desaparece en un día, hija. Es una suciedad que se acumula. Necesitas limpiarte. Necesitas fortalecerte espiritualmente». Y hice todo lo que pidió. Porque en ese momento, Pai Euclides era mi único ancla. Era la única persona que creía en lo que había visto, en lo que estaba sufriendo. 3 meses después de encontrar el altar, recibí un mensaje de Fernanda. Ella había notado mis fotos desapareciendo de su apartamento, había notado que no estaba respondiendo a sus pedidos diarios de que visitara su casa. «Clarice, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás ignorando?». Debería haber ignorado ese mensaje. Debería haber dejarlo en el vacío donde todas las cosas malas deberían estar. Pero estaba en un momento en que sentía fuerza. Estaba en un momento en que había pasado un mes sin pesadillas. Estaba en un momento en que creía que podía enfrentarme a cualquier cosa. Le pedí a Fernanda que viniera a mi apartamento. Le pedí que viniera sola. Le pedí que viniera por la noche. Cuando llegó trayendo un pastel, por supuesto que estaba trayendo un pastel, la dejé entrar. Sus ojos buscaron a Daniel. Sus ojos buscaron la vida que había querido tomar. «Fernanda», comencé, «descubrí sobre el altar. Descubrí sobre la tierra de cementerio. Lo descubrí todo». Su rostro cambió. Cambió de una manera que fue instantánea y terrible. Su rostro, que conocía desde niña, se torció en algo que era casi bestial. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó, y su voz era diferente. Su voz era más profunda, más oscura, como si algo que no era ella estuviera usando su cuerpo para hablar. «Entré en tu apartamento.
Vi la maceta, vi mi fotografía. Fernanda se sentó lentamente en el sofá. Su cuerpo parecía desmoronarse sobre sí mismo y luego, para mi sorpresa completa, comenzó a llorar. Lloró con un llanto que era verdadero, que era tan genuino como cualquier cosa que había visto de ella. No quería destruirte, susurró entre sollozos. Clarice, juro que no quería destruirte. Entonces, ¿por qué?, pregunté, y había tanta rabia en mi voz que parecía que alguien más estaba hablando. ¿Por qué hiciste eso? Porque te amo, gritó, levantando los ojos hacia mí. Porque te he amado toda la vida, porque no podía estar sin ti, porque todos te amaban y nadie me amaba, y eras la persona más importante de mi mundo. Y cuando te fuiste, cuando elegiste a Daniel, cuando creaste una vida que no tenía espacio para mí, comencé a morirme. Sus lágrimas eran reales, su sufrimiento era real, y eso me destruyó de una manera diferente. Fernanda, la amistad no es obsesión, dije, y mi voz estaba temblando. No solo quería tu amistad, susurró. Quería ser tú, quería tener tu vida, quería tener tu cuerpo, tu rostro, tu cabello. Quería que las personas me miraran como te miraban a ti. Quería que sintieras el vacío que sentía todos los días. Y luego explicó todo. Fernanda había buscado a un hombre que practicaba magia negra, brujería, que trabajaba con fuerzas que no comprendía totalmente. Ella había ido a él y dicho: quiero alejar a esta chica de toda su felicidad. Quiero que sufra como yo siempre he sufrido. El hombre le había pedido que trajeara algo muy importante para mí, algo que yo usara todos los días, algo que tuviera mi energía. Fernanda había robado un mechón de mi cabello, lo había robado mientras dormía en su apartamento, de manera que nunca lo percibiera. Con ese mechón de cabello, con esa fotografía, con esa tierra de cementerio, con palabras que Fernanda había aprendido a repetir, me había enterrado. ¿Cómo lograste entrar a mi apartamento para poner los pasteles?, pregunté. Siempre me dabas la llave cuando viajabas, respondió Fernanda. Cuando te mudaste aquí, me diste una llave de emergencia. Confiabas en mí. Confiaba en alguien que estaba destruyendo mi vida. ¿Por cuánto tiempo pudiste hacer esto sin importarte?, pregunté. Fernanda quedó en silencio por un largo tiempo. Luego dijo algo que me asombró para siempre. En los primeros meses, realmente creía que estaba funcionando. Creía que te estabas volviendo menos especial, menos brillante. Creía que te estabas desapareciendo para que yo pudiera aparecer. Pero después comenzó a volverse pesado, demasiado pesado. ¿Qué?, pregunté. Cuando comenzaste a sufrir de verdad, cuando comenzaste a tener pesadillas, cuando comenzaste a desaparecer, yo también comencé a sufrir. Era como si esa magia estuviera quemándome. Era como si lo que había hecho te estuviera destruyendo también. Sentía dolor cuando tú sentías dolor. Comenzaba a tener pesadillas. Sentía esas sombras también, Clarice. Las sentía jalándome hacia abajo. Y ella tenía razón, porque la magia negra no funciona en una sola dirección. La magia negra que se hace con tanto odio, con tanta envidia, con tanta obsesión, esa magia vuelve. Esa magia devora a quien la lanza también. Intenté parar, continuó Fernanda, pero el hombre dijo que era imposible. Una vez que entierras a alguien, no puedes simplemente desenterrar. Tienes que dejar que termine. ¿O tienes que tomar medidas más drásticas aún? ¿Medidas más drásticas?, pregunté, sintiendo ese frío familiar volviendo. Él dijo que si quería liberarme, tendría que terminar el trabajo. Tendría que hacer algo que te llevara al suicidio, que te llevara a la muerte. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras como una especie de veneno. ¿Es por eso que venías aquí todos los días?,
¿Por eso que te insinuabas hacia Daniel? ¿Intentabas destruir completamente mi vida?, pregunté. No. Fernanda se levantó del sofá. No, quería parar, Clarice. Quería parar desde el segundo mes, pero no podía. Era como si hubiera algo en mí que no era mío que continuaba haciéndolo. Era como si esas sombras que veías en tus sueños estuvieran en mí también, controlándome, obligándome a continuar. Y creí en ella, porque había algo en la manera en que lo decía que era tan desesperado, tan verdadero. Esa noche abracé a Fernanda. Abracé a la amiga que había intentado matarme. Abracé a la mujer que había sido esclavizada por sus propios demonios, por su propia envidia, por su propia enfermedad del alma. Necesitas ir a un terreiro, dije. Necesitas limpiarte también. Necesitas liberarte de esto. ¿No tienes rabia?, preguntó Fernanda. ¿No quieres mi muerte? Tengo rabia, confesé, pero más que rabia, tengo compasión. Porque ahora entiendo que también eres víctima de esto. Eres víctima de tu propia obsesión, de tu propia envidia, de tu propia falta de amor propio. Llevé a Fernanda a la casa de Ogum. Pai Euclides la recibió con la misma gentileza que me había recibido, pero sus ojos fueron más rápidos en leer lo que había dentro de ella. Sus ojos vieron la magia negra que había tomado control de su cuerpo. Hija, dijo a Fernanda, has hecho cosas malas, pero aún tienes oportunidad de redimirte, aún tienes oportunidad de liberarte. El proceso de Fernanda fue más intenso que el mío, porque mientras yo era víctima, Fernanda era ambas, víctima y perpetradora. Ella cargaba culpa, ella cargaba el peso de haber convocado fuerzas que no comprendía. Pai Euclides hizo un ritual especial para ella. Un ritual donde tendría que vomitar la magia que había dentro de ella. Literalmente. Esa noche, en un círculo donde Pai Euclides quemaba hierbas y cantaba en idiomas que no comprendía, Fernanda comenzó a vomitar. Vomitó la primera vez y salió agua negra, como si hubiera lodo oscuro en sus vísceras. Vomitó la segunda vez y salió un olor que no era terrestre, un olor a podredumbre, a muerte, a cosas que no deberían estar en un cuerpo vivo. Yo sostenía su cabello, mientras vomitaba la magia que había hecho, mientras se liberaba, pieza por pieza, del hombre que la había manipulado, de las fuerzas que la habían controlado. Cuando terminó, Fernanda cayó al piso, inconsciente. Pai Euclides la cubrió con paños blancos y susurró oraciones. Vivirá, dijo para mí, pero tendrá que aprender a vivir con lo que hizo. Tendrá que cargar esa culpa para siempre. Esa es su castigo. No es la muerte o la locura, pero es el recuerdo perpetuo de sus errores. Fernanda despertó 3 horas después. Cuando abrió los ojos, había algo diferente en ellos. Había una lucidez que no estaba allí antes. Había un peso que no era mágico, pero que era emocional. Recuerdo todo, susurró. Recuerdo cada momento que pasé destruyéndote. ¿Cómo pude hacer eso? Porque estabas enferma, dije, y sentía compasión genuina. Porque estabas obsesionada, porque nadie te amó de la manera que necesitabas. En los meses que siguieron, Fernanda y yo comenzamos un proceso de reconstrucción. No fue fácil, no podía ser fácil, pero era necesario. Ella frecuentaba la casa de Ogum conmigo, hacía los rituales de limpieza. Gradualmente, su cuerpo comenzó a recuperarse. Gradualmente, esa obsesión que había definido su vida comenzó a desaparecer, y yo, a su vez, comencé a trabajar con un psicólogo que entendía trauma. Un hombre llamado Dr. Rafael, que no descartaba la posibilidad de que lo que había vivido tenía elementos espirituales, pero también tenía elementos psicológicos y emocionales profundos. Fuiste atacada, me dijo en una de nuestras primeras sesiones, pero también elegiste, por mucho tiempo, no establecer límites. Elegiste cargar a alguien que te estaba dañando,
Eso no es tu culpa en términos de lo que Fernanda hizo, pero es tu responsabilidad entender por qué aceptaste eso. Este trabajo de autoanálisis fue tan importante como los rituales de limpieza, porque descubrí que una parte de mí, una parte profunda y con raíces antiguas, tenía culpa por tener más que Fernanda, culpa por ser más hermosa, más amada, más exitosa. Una culpa que Fernanda había percibido cuando teníamos 7 años y que había explotado desde entonces. Tienes que darte permiso para brillar, me dijo Dr. Rafael. Tienes que entender que tu felicidad no es un robo de nadie, que tu vida es tuya y solo tuya. 3 meses después, Daniel volvió. Él había visto a Fernanda en el condominio un día. La vio diferente. La vio ligera, como si un peso gigantesco hubiera sido removido de sus hombros. Preguntó a un vecino qué había sucedido conmigo. Supo de toda la historia, o al menos la versión que el condominio conocía. Daniel vino a buscarme. Cuando abrí la puerta y vi su rostro, sentí que todas mis defensas caían, porque Daniel había venido. Daniel, que se había alejado porque necesitaba un límite, había venido. Quiero entenderlo todo, dijo. Quiero escuchar de tu boca qué te sucedió. Conté todo, nuevamente. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba pidiendo disculpas por haber dejado que algo tan oscuro tomara control de mi vida. Esta vez solo estaba siendo honesta, solo compartiendo, solo pidiendo que creyera en mí, y creyó. Debería haber quedado, dijo Daniel, y había lágrimas en sus ojos. Debería haber entendido que estaba siendo atacada. Necesitabas un límite, dije, y lo significaba. Hiciste lo correcto. Me ayudaste al irte, porque eso me obligó a buscar ayuda. Daniel me abrazó y en ese abrazo había todo lo que necesitábamos: redención, perdón, esperanza. Él volvió a casa un mes después. 1 año ha pasado. Estamos en diciembre de 2024. Fernanda aún vive en el apartamento 302, pero las cosas son diferentes ahora. No viene a mi casa todos los días. Tiene su propia vida. Comenzó a salir con un hombre llamado Bruno, que es vendedor de seguros y que es genuinamente gentil. También está viendo al doctor Rafael, el mismo psicólogo que me atiende, y está trabajando a través de su obsesión, de su envidia, de su historia de abandono. Yo perdoné a Fernanda. No fue inmediato, no fue fácil, pero era necesario, porque guardar ese resentimiento sería dejar que la magia negra continuara viva dentro de mí. Pero Fernanda no pidió perdón, al menos no con palabras. Su perdón es vivido todos los días. Es cada día que elige vivir con conciencia, con responsabilidad sobre lo que hizo. Una noche encontré a Fernanda en el elevador. Venía del supermercado. Ella también lo estaba. Nos quedamos en silencio durante esos 3 pisos, y después de que las puertas se abrieron y ella salió, se giró y dijo algo que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Clarice, desperdicié tanto tiempo intentando ser tú que casi pierdo la oportunidad de ser yo misma. Casi pierdo la oportunidad de descubrir quién era sin ti. Gracias por darme una segunda oportunidad. Estoy aquí ahora, a los 32 años, escribiendo esta historia en un cuaderno que compré en una librería. Estoy en mi apartamento, con Daniel durmiendo en la habitación de al lado. Estoy viva, estoy bien, pero no soy indiferente a lo que me sucedió. Eso fue real. Eso fue tan real que aún siento los ecos de eso en mi cuerpo, en mi energía. Aprendí muchas cosas con este viaje. Aprendí que la magia negra existe. Aprendí que la envidia es una enfermedad real del alma. Aprendí que el amor obsesivo es una forma de control que puede destruir 2 personas al mismo tiempo. Aprendí que el perdón no significa olvidar, pero significa elegir no dejar que el odio viva en tu corazón.
Aún voy a la casa de Ogum todos los jueves, no porque aún tenga miedo, porque no lo tengo, sino porque ese es un lugar donde me siento protegida, donde siento que hay fuerzas mayores que entienden lo que pasé. Pai Euclides ha envejecido. Su cabello se volvió aún más blanco, su cuerpo comenzó a ceder, pero sus ojos continúan tan vivos como el primer día que lo vi. Superaste, hija, me dijo el jueves pasado. Probaste que eres más fuerte que la magia negra que intentó destruirte. Eso es todo. ¿Sobre usar magia negra? ¿Sobre hacer un contrahechizo para Fernanda? Nunca lo hice. Pai Euclides sugirió, en los primeros meses, que podría revertir todo lo que Fernanda había hecho, que podría usar una magia más fuerte, más oscura, más destructiva. Pero rechacé. ¿Quieres saber por qué? Pregunté a Dr. Rafael. ¿Por qué? Preguntó. Porque sería solo continuar el ciclo, porque sería solo probar que podía ser tan obsesiva, tan llena de odio, tan capaz de destruir como Fernanda era, porque si usaba magia negra contra ella, me convertiría en lo que ella intentó convertirme. Dr. Rafael sonrió. Esa es la verdadera sabiduría, Clarice. Esa es la verdadera superación. Para quien está leyendo esta historia, si estás pasando por algo similar, si estás siendo atacado por alguien que amas, si estás sintiendo que las sombras te están jalando hacia abajo, sabe que no estás solo. Sabe que existe ayuda. Sabe que existe esperanza. La magia negra es real. La envidia obsesiva es real. El dolor emocional puede manifestarse de formas que parecen físicas y espirituales, pero eres más fuerte que eso. Eres más fuerte que cualquier maldición. Eres más fuerte que cualquier persona que quiere verte caer. Eres más fuerte que el odio que otras personas guardan en sus corazones. Busca ayuda espiritual si la necesitas. Busca ayuda profesional también. Habla con personas en las que confías. Establece límites. Ámrate a ti mismo. Cree en tus propias experiencias, incluso si nadie más cree. Y cuando estés bien, cuando estés seguro, cuando estés del otro lado de esa noche oscura, considera el perdón. No por el agresor, sino por ti. Porque guardar resentimiento es permitir que ese veneno continúe circulando en tu cuerpo. La vida es demasiado preciosa para ser desperdiciada odiando. Yo soy Clarice. Fui víctima de brujería pesada. Fui derrotada, destruida, casi aniquilada. Pero también fui salvada, fui redimida, fui fortalecida. Y hoy, cuando despierto sin pesadillas, cuando siento el sol en mi cara, cuando escucho a Daniel haciendo café en la cocina, cuando encuentro a Fernanda en el elevador y puedo genuinamente sonreírle, en esos momentos entiendo que todo ese sufrimiento tenía un propósito. El propósito de mostrarme quién soy realmente cuando todas las máscaras son removidas. El propósito de mostrarme que puedo sobrevivir. Si comentas, si compartes tu historia, si dices que esto te ayudó de alguna manera, sabe que también estás ayudando a alguien más. Sabe que tu historia importa. Sabe que tu sufrimiento no fue en vano. Porque cada historia de superación es una luz para quien aún está en la oscuridad. Y la oscuridad nunca puede destruir la luz.